Regrese a ver a la persona que tiene a su lado. Dígale, estás en el lugar correcto, pero te va a doler. Miren, no podemos evitar que la palabra del Señor duela, porque si no duele, entonces no es espada de doble filo, pues. Es plumita con la que le hacemos cosquilla para que la gente se ría. La palabra de Dios es espada de doble filo. Así que bienvenidos, bienvenidas. Espero que todos alcancen a mirar. Espero que todos alcancen a mirar lo que día vamos. No que me vean los vellos de las piernas que me están viendo. Mirad lo que va a pasar aquí adelante, digo. Miren, Jesús había escogido a 12 discípulos. Jesús había escogido a 12 personas con quienes había empezado a tener un contacto. Necesito 12 personas. Levanten, hermano, 12 hombres. Perfecto. Jesús había escogido 12 discípulos. Pónganles nombres ustedes. No, por la cara ya le están viendo. No, dejen nomás. Bueno, 12 discípulos. Escuchen esto. A estos 12 discípulos, Jesús les había bendecido de la siguiente manera. Pongan atención. De la siguiente manera. Les había hecho mirar primero milagros. Ellos presenciaron que el agua se convirtió en vino. Ellos presenciaron cómo una niña que estaba muerta resucitó. Ellos presenciaron la forma, la manera como Jesús tocaba a los ciegos y los ojos se abrían, tocaba a los leprosos y los leprosos sanaban. Ellos miraron al paralítico de Betesda cuando Jesús se acerca y lo levanta. Ellos miraron cómo esas 5,000 personas fueron alimentadas. ¿Quién es Pedro de aquí? ¿Tú eres Pedro? Le da la pesca milagrosa a Pedro. Y Pedro de la noche a la mañana aparece con un cargamento de peces que le permite comprarse una flota de barcos. Y esta flota de barcos le da el aplomo para que se vaya 3 años con Jesús. Dígame si no iba a estar contento. Ahora, como no todo es bonito, resulta que Jesús le sana a la suegra. Por eso él le niega. No, mentira, no, eso estoy exagerando. Sí le sanó a la suegra, pero no nada más. Dios bendiga a nuestras suegras. Solo es una bromita nomás. A la mía especialmente, que Dios lo bendiga. A ver. Sí, porque acá la feria está. Tranquilo, voy a tranquilo. Broma nomás. Miren, Jesús les había enseñado a este grupo de personas de forma práctica cosas puntuales para la vida. Jesús les había enseñado el sermón del monte. Les había dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús tenía enseñanzas con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesucristo había tenido tiempos espectaculares con estas personas. Y resulta que estas personas empezaban a entender de forma práctica lo que era el reino de Dios. Ellos habían sido confrontados con su realidad, con su verdad. Y habían visto cómo nuestro Señor Jesucristo, con ellos, habían llegado a confrontar el poder. Se pusieron delante de los fariseos y les dijeron, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por afuera tienen una linda apariencia, pero adentro tienen huesos de muertos. Le había dicho Jesús con ellos. Ellos estuvieron el momento en que Jesús empezaba a virar las mesas de los cambistas y a sacar a los animales y a sacar también a los vendedores y mercaderes, diciéndoles, ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ellos estaban ahí. Ellos también estuvieron presentes cuando Jesucristo había mostrado amor por el prójimo, cuando se acercó a una mujer samaritana, cuando se acercó a una mujer adúltera, cuando tomó a los niños, grupos vulnerables de ese entonces. Jesús les había mostrado amor y ellos estuvieron allí. Estuvieron los 12, incluido Judas, que estaba listo para cambiarle por una bolsita de plata, incluido. No le queden viendo. Miren, hasta ahí lo que Jesús hizo con este grupo, lo que Jesús había hecho con este grupo hasta ahí, les pregunto, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué les había mostrado Jesús? Les había dado parte de su vida, 3 años, para que ellos aprendan lo que era el reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que les había dado poder. Les empezaba a delegar autoridad, les había dado promesa del Espíritu Santo. Bueno, lo que hoy día les voy a contar es la visión de uno de ellos, el menor. ¿Quién es el menor de aquí? ¿El Sandro? ¿El Jeff? Págase delante el pollito. El más jovencito, el incompleto, se llamaba Juan. Juan era el discípulo amado. Dice la palabra de Dios que Juan reposaba en el pecho de Jesús. Pongo el pecho, yo voy a ser de Jesús esta vez. Mientras Jesús enseñaba él así, dice que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Ese era el nivel. Miren, 50 años después de la crucifixión, resulta que
Juan escribe sus recuerdos de Jesús. ¿Para qué? Para recordarle a las siguientes generaciones de cristianos que Jesús fue totalmente Dios, pero también fue totalmente humano. Para recordarles a segunda generación de creyentes cómo las enseñanzas originales de Jesús habían calado en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo empezaban ya algunas personas a tener enseñanzas diferentes. Juan, al ser un testigo ocular, describe lo que vivió con Jesús, dedicado para los nuevos creyentes del Asia Menor. Y más o menos les cuenta esto, les dice, ya había sucedido todo lo que les cuenta. Esta gente había visto todo lo que Jesús había hecho. Uno de ellos, ¿dónde estaba Pedro? Había dicho, Señor, yo si tengo que dar la vida, voy a dar la vida por ti. Y los otros decían, sí, nosotros vamos a hacer eso. Resulta que Jesús, viendo cerca la hora de su muerte, dice, ocupemos un castellano, un quiteño, ¿ya? Ha de ser de hacerles una comidita a los guambras. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene la iniciativa de llevarlos a un sitio, a un lugar. Muchos dicen que es el aposento alto, llamado así, donde se desarrolla la última cena. Y en la última cena, más o menos las casas de los judíos en el tiempo de Jesús hacían lo siguiente. Les cuento que en ese tiempo no existían muebles Rosita, tampoco existían muebles del bosque, mucho menos colonial. No existía. Como las casas normales, regulares, no la de los pudientes. La de los pudientes tenían una especie de mesita de más o menos unos de 14 a 20 centímetros de alto, la mesa donde ponían los alimentos. En el caso de la gente común, solamente estiraban un mantel. A ver, muchachos, den un espacio o ayuden con la cena, eso. Vamos a estirar el mantelito. Traten de que quede en la mitad, ¿ok? Entonces, más o menos esto era el espacio donde ellos iban a comer. Este era el sitio. El judío normal, tradicional, se sentaba de la siguiente forma cuando iba a comer. Cruzaba, pie derecho atrás y se recostaba de esta manera. Así, cruzados los pies. ¿Por qué? Porque lo más deshonroso para un judío era que le miren su desnudez. Y como solamente usaba una túnica, y tampoco existía Calvin Klein, no había interiores, entonces tenían que sentarse de esta manera tapando su desnudez. Algunos se reclinaban para atrás y otros se hacían hacia adelante a la hora de comer. A ver, todos entonces se van a sentar a comer a la cena alrededor de la mesa. Ahora, ¿cómo funcionaba el tema de la mesa? Te dije si estás haciendo la espalda, Sandro. Bien, ¿cómo funcionaba en ese tiempo la cena? ¿Cómo funcionaba? A ver, se recordaba la fiesta de Pesaj. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de la fiesta de Pesaj? ¿Qué significa Pesaj? La Pascua. ¿Y qué se festejaba en la Pascua? La salida del pueblo de Dios del imperio de Egipto, la salida al desierto, ¿no es cierto? Se abre el Mar Rojo y el pueblo de Dios cruza el seco. Ese recuerdo se llama Pesaj y se celebra en el primer mes del conteo del calendario judío. ¿Y en qué consistía? Consistía en llevar hasta Jerusalén, llevar una ofrenda, llevar un animal, un sacrificio, llevar ofrendas de granos, viajar de donde estén para llegar una vez al año al templo para entregar eso en el templo. Una parte del animal se consumía en el holocausto y otra parte del animal se lo asaba. ¿A quién no le gusta el asadito, verdad? Solo que este asado tenía al cordero con todas sus vísceras de adentro y era asado de esa forma. Y después los pedacitos eran puestos en ollas o platitos como más o menos esto. Entonces, se ponía esto para que la gente pudiese... Puedes ver ese modelo que tengo. Ni Jesús tenía su asistente. Gracias, mija. Entonces, se ponía de esta manera para que ellos puedan comer. No tenían platos individuales, tampoco tenían cubiertos. La fiesta de la Pascua también era conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Miren, el pan de finados, dice Gaby, no, es de acá. Los panes sin levadura eran parte de esta fiesta y también una especie de hierbas amargas.
unas hierbas con las que mezclaban la carne. Pero los panes sin levadura, ¿alguien ha hecho pan alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien se ha olvidado de poner la levadura? ¿Cómo saldrán los panes sin levadura? Entonces, esos panes tiesos, duros, se los cortaba, se los rompía, y cada uno de ustedes saben como que tienen un pedacito de pan, ¿ya? Todos tienen un pedacito de pan. Entonces, lo que hacían para comer es meter ese pedacito de pan en la olla, sacar una porción para ustedes, y cada uno comía un pedazo. Abajo no hay nada, es así, ¿no? Viendo hacia abajo y en serio están. Entonces, sacaban un pedazo de borreguito, de corderito, de ovejita, asado, y se comían con esa especie de pan. Y lo mezclaban con hierbas amargas. Ahora, esto se hacía en una, digamos, en una cena normal. Pero resulta que no estamos en una cena normal, estamos en una festividad que se llamaba Pesaj. Y en Pesaj se tenía una forma distinta de poder comer la cena. ¿Cómo se hacía? Asistente, muy bien, uno más, gracias, mija. ¿Cómo se hacía? Se ponía brazo izquierdo, el codo sobre una especie de cojín. Mira, Javi, izquierdo, sí. Sus pies para allá. Acuérdense que estaban con una túnica, ¿no? O sea, y él no podía mostrar su desnudez. Entonces, brazo aquí, hacia la mesa, porque si te das la vuelta se te acaban todos los otros. Sí, ahí, deja reposar tu cuerpo, deja reposar. De costadito, de ladito. Acuéstate. Está tapando la desnudez, ya, eso, ahí, ya, ahí. Y después venía el discípulo Alvarito y hacía lo mismo, solamente que los pies hacia atrás. Ponía aquí el codo y dejaba reposar su cabeza en los pies del Javi. Eso. Más atrás. Recoge un poco más, Javi. Eso. ¿Ya? Eso. Lo mismo Alvarito recoge. Y así, señores, todos y cada uno, reposen su cabeza en las piernas. Péguense. Eso. Entonces, ¿cómo comían? Perdón que yo me pasé para acá. Entonces, ¿cómo comían? Con la mano derecha, ustedes tienen el pedacito de pan, se acercaban, cogían, eso, y regresaban otra vez a su posición original. ¿Sí? La buena noticia es que ustedes van a salir en todas las fotos y en el video. La mala noticia es que les va a tocar aguantarse el mensaje así. No se dormirán porque es una posición bastante cómoda. De esa manera se comía en ese tiempo en una festividad. Esa era la forma como la festividad se desarrollaba. Entonces, cuando terminaban de comer, pensemos que Sandro era... sigue siendo Juan el Jeff. Terminaba el Jeff, tienes que poner la cabeza en las piernas de Sandro. Por favor, Moniquita, una papita más al Sandro, por favor, que está muy flaco, dice. Terminaba el Jeff de comer. Él está interpretando a Juan, el discípulo más pequeño, y supongamos que Sandro era Jesús. Entonces, en esta cordialidad que están ahorita así conversando y todo, comiendo, riéndose, así son las reuniones de los hombres, ¿no es cierto? Comienzan y vele el José cómo está, y se empiezan a reír los dos, pero vele al Javi cómo le queda la gorra y así, ¿no es cierto? Así son, más o menos ya se dan las reuniones. Entonces, terminaban de comer y seguían en la sobremesa conversando. Y resulta que Juan pasaba de las piernas de Jesús a poner su cabeza en el pecho. Y le escuchaba al maestro hablar. Así es la forma como se comía en las festividades. Luego nomás a las piernas porque la Gaby está bravísima. Bueno. ¿Saben quiénes nomás estaban aquí en esta cena? Estaba Pedro. ¿Dónde está Pedro? Alce la mano. Estaba Pedro que le juró amor eterno. Pero en este lugar también estaba Juan, el discípulo amado, el más chiquito, el bonito. En este lugar, ¿saben qué? También estaba Judas. La buena es que era sincero. Miren, también estaba Judas. En este lugar
En esta cena, en esta última cena, también estaba Tomás, el que dijo, si yo no meto los dedos en el lugar de los clavos y lo meto en el costado, la mano, yo no voy a creer. ¿Y saben qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? ¿Saben qué es lo que hace nuestro Señor Jesús en medio de todo esto? Dice la palabra de Dios. Hablamos en Juan 13. Y en serio se quiere bien quedarse ahí un ratito. Aguántese un ratito. Macho, yo paso, ya ven. Juan 13. Vamos directamente al versículo 4. Jesús estaba con ellos. Pensemos que Jesús también estaba aquí recostado, ahí al lado de Judas. Y el versículo 4 dice, se levantó de la cena. ¿Quién se levantó de la cena? Se quitó su manto. Y tomando una toalla, se ciñó. ¿Qué es ceñirse? ¿Alguna idea? Fajarse, ¿no es cierto? Entonces, tomó una toalla y nuestro Señor Jesús se fajó. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer era una cosa dura. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 5 dice, luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo era un recipiente más o menos como este. Fernandita, ya voy a devolver todas las cosas a la casa, disculpa. Vine desarmando la casa. Era más o menos como esto, un lebrillo. Más o menos. Pusieron agua. El pensamiento judío de ese tiempo era que el agua, una vez que corría por el cuerpo, se volvía inmunda, impura. Entonces, no podían tener una lavacara donde le iban con la misma agua a volver a lavar los pies, sino que hacían verter agua de aquí, lavaban los pies y con la toalla les secaba. ¿Sí? Entonces, Jesús salió con el recipiente, con el lebrillo, para poder lavar los pies de sus discípulos, que se encontraban en esta posición. Una de las cosas que socialmente no eran bien vistas es lo que hizo Jesús: levantarse. Levantarse de una reunión como esta era una señal de mala educación. Y Jesús, como siempre, rompe todo esquema. Él se levanta, ¿pero para qué? Para tomar un lebrillo y para venir a lavar los pies de quienes no se merecían. Yo estoy en un nivel bajo, ¿no? El nivel más o menos sería por acá, pues. Sería el nivel del piso, aquí. Sería el nivel del piso más o menos por acá, ¿no es cierto? Entonces, para lavar los pies, nuestro Señor, de sus discípulos, no es que estaba sentado en un banquito, los discípulos estaban sentados en una silla. En ese tiempo no se comía así, se comía así como están ellos. No se dormirán, ya les veo cabeceando. Miren, lo que tuvo que haber hecho Jesús para cumplir esta misión de lavar los pies de sus discípulos es esto. Tuvo que haberse agachado, tapar su desnudez. Tuvo que haberse ceñido la toalla en la cintura. Y tuvo que haberle dicho: discípulo Kevin, préstame tus pies. Debe haber puesto debajo, seguramente, algo para recoger el agua. Tuvo que haber alzado el lebrillo y tuvo que haber lavado así los pies de cada uno. Ahora, gracias Kevin. Ahora, ¿qué significaba eso de lavar los pies? Los caminos en ese tiempo eran caminos polvorientos, eran caminos sucios. Eran caminos donde la gente tenía que recorrer kilómetros y kilómetros para poder llegar a una ciudad. Una señal de asepsia, acuérdense que los judíos siempre buscaban comer de una forma limpia. Una señal de asepsia era lavarse las manos y lavarse los pies para poder sentarse a comer, porque imagínense sin lavarse los pies estando así. Parece que están comiendo habas todo el tiempo. Miren, no pueden de esta forma, como están ustedes, recostarse sin haberse lavado ni las manos ni los pies para poder comer. ¿Por qué? Porque la comida no se servía en plato individual. Y donde metía la mano Jeff, metía la mano Paul, metía la mano el George, el Vladi y todos. Entonces debían estar limpios.
Y si las cabezas reposaban de esta manera como les estoy indicando, entonces los pies tenían que estar limpios. El encargo de tener agua, y en algunos casos lavar los pies de los invitados, ¿saben a quién le tocaba? Al último de los empleados, al último de los esclavos. Y el último de los esclavos normalmente era alguien de corta edad, y normalmente era una mujer. Había una máxima dentro del pueblo de Dios, no, dentro de la cultura judía más que del pueblo de Dios, dentro de la cultura en general de ese tiempo. Y esa máxima era que el discípulo no podía llegarse a humillar tanto como lavar los pies de su maestro. Era una humillación terrible que un discípulo lave los pies de su maestro. Pero nuestro Señor Jesús, siendo el maestro de maestros, tomó el lugar del último esclavo de la casa. Él, siendo el maestro, le lavó los pies a sus discípulos. Tiene que haber sido algo así como esto. Y tuvo que haberse arrastrado de esta manera para poner nuevamente el brillo, alzar los pies de su discípulo, lavarle los pies y después secarlo con una toalla. Y así multiplique por 12. ¿Se imagina cómo terminaron las rodillas de Jesús? ¿Por qué nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos? Porque era la actividad más humillante que había en ese tiempo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas le iba a entregar? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro le iba a negar? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que estos discípulos que hoy estaban disfrutando de la cena iban a salir corriendo cuando le apresaban? Se iban a esconder y le iban a dejar al más chiquito, a Juan, con un grupo de mujeres que sean los únicos que se atrevan a llegar al pie de la cruz. ¿Creen que Jesús no sabía eso? Sin embargo, Jesús se arrastró por el puesto de cada uno de los discípulos para enseñarnos a nosotros que nosotros debemos servir a quien no lo merece. Pastor, disculpe, ¿eso incluye a mi mujer? Sí, incluye a su mujer. Se levanta Pedro y le dice, levántate Pedro un poquito. Señor, yo no voy a permitir que tú hagas eso conmigo. Y usted puede leer Juan 13. Y Jesús le dice, si yo no llego a hacer esto contigo, Pedro, si esta enseñanza no queda contigo, tú no vas a tener parte conmigo. Es necesario esto, Pedro. Y Pedro, impulsivo como siempre, dice, entonces, Señor, lávame las manos, lávame los pies y una vez báñame. Jesús le dice, no es necesario todo eso, porque tú ya estás limpio. Solo necesito lavarte los pies. Vamos al versículo. ¿Se aguantan un poquito? ¿Sí? Un ratito más. Versículo 11. Antes de eso, ¿entienden ahora por qué? ¿Entienden ahora por qué la forma como ellos comían? ¿Entienden por qué? Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién te va a entregar? Él dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Alguien que está comiendo aquí. Porque todos metían la mano en el plato. Vamos al versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Las palabras que originalmente está ocupando Jesucristo allí, maestro, es didaslakos en griego y significa doctor, maestro, significa padre de familia. Le estaban diciendo, ustedes me están diciendo que yo soy el papá de esta casa, de esta familia. Y también le decían,
Dice el mismo versículo 13, me llamáis maestro y señor. Y señor en griego es kurios, y kurios significa autoridad, soberano, dueño, amo. Y concluye diciendo, y lo soy. Porque lo soy, dice. Pues si yo, el Señor, o sea, el dueño, el amo, si yo, el maestro, o sea, el padre de esta casa, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús les estaba diciendo, yo siendo el amo, yo siendo el dueño, yo siendo el Dios creador, he tomado la figura del último de los siervos, de pronto hasta de la mujer que les digo, esclava, la última, para ponerme aquí y enseñarles que uno tiene que servir a quien no lo merece. Si yo, dice Jesús, si yo hice eso, también tienen que hacer ustedes, porque ejemplo les he dado. Y sabe, Jesús no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Jesús siempre nos pedirá algo que Él ya nos ha enseñado. Vuelvan a sus lugares, muchachos, muchas gracias. Démosles un aplauso a los chicos. Jesucristo nunca nos pedirá algo que Él primero no haya hecho. Hoy en día, nosotros ya no tenemos el mismo problema, el mismo tema de la asepsia. Ya no es lo mismo. Nosotros ahora tenemos calles pavimentadas. ¿Cuántos llegaron aquí caminando 30 kilómetros en sandalias? ¿Cuántos llegaron en un automotor, en un boot, en un carro? Entonces, nuestros pies no están sucios del polvo del camino. Pero esta enseñanza universal que Jesucristo dio a sus discípulos en la parte final, cuando iba a ser entregado, se puede traducir de muchas formas prácticas a nuestra vida, pero una de ellas es esta. Nosotros, todos los que estamos aquí sentados, somos personas que hemos fallado. Y la consecuencia de nuestros errores es una suciedad que nosotros llevamos en nuestros pies, en nuestro calzado. Y por donde vamos, dejamos una huella de las cosas negativas que hemos hecho. A veces esa huella se llaman hijos. A veces esa huella se llaman pecados ocultos. A veces esa huella se llaman actitudes que normalmente nosotros tenemos y que las hacemos sin darnos cuenta. La suciedad que llevamos ahora en nuestros pies, fruto de nuestros errores que vamos cometiendo en el camino, es necesario que nosotros tengamos de parte del Señor alguien que lave nuestros pies. Necesitamos amigos que podamos acercarnos y ayudar a otros amigos a limpiar sus pies de los errores propios que hemos tenido como personas necesitadas de Cristo. Yo necesito a alguien que me haga ver mis errores, que me haga ver lo mal que he procedido y que me ayude a reparar la huella que he ido dejando. Y esa es la función que la iglesia debe tener hoy en día. En mi familia sirve a dos familias. No quiere decir que yo debo estar listo para correr a comprar el pan de dos familias porque les estoy sirviendo. Quiere decir que mi familia, va a estar dispuesta a limpiar los pies de las consecuencias del pecado que otras dos familias están teniendo. Aunque no lo merezcan, aunque nos paguen mal, aunque mañana actúen como Judas, aunque mañana actúen como Pedro, aunque mañana actúen como Tomás. El hecho de que nosotros sirvamos debe tener para nuestras vidas una clara connotación de que no siempre vamos a tener un agradecimiento a cambio.
Y yo sé que estas cosas no nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar de que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a multiplicar. Y eso nos gusta oír. Pero quien está dispuesto a servir a Cristo y a seguir a Cristo y a servir al prójimo tiene que entender que no siempre nos pagan bien. Y que uno tiene que aprender a servir a quien no lo merece. Porque eso es lo que Dios valora. Porque servir a quien me cae bien, servir con quien tengo afinidad, ayudarle es lindo. Pero Jesucristo lavó los pies de quien no lo merecía. Y a veces quien no lo merece está más cerca de lo que yo me puedo imaginar. A veces en nuestras relaciones de pareja, nuestro cónyuge tiene actitudes nocivas, lacerantes. Pero cuando usted comprenda que usted necesita servirle, porque el servicio es una muestra de amor a su pareja, va a empezar a ver en usted una actitud como la que tuvo Jesucristo. Y a la larga o a la corta, esa actitud de servicio será ese ungüento que haga que las heridas empiecen a sanar. Las relaciones no se sanan de la nada. El servicio es una gran cura. Y debemos estar dispuestos a servir, aunque no lo merezcan. Yo no sé si usted, pero nosotros, la familia Carranco Cárdenas, hablo de mi esposa y de mis hijos, estamos aprendiendo de parte del Señor a poder ver la suciedad que está en los pies de otra persona, como lo vio Jesús, con amor y misericordia. Y cuando la mujer adúltera fue puesta delante de Jesús para que sea apedreada, Jesús dijo que lance la primera piedra que nunca ha pecado. Y después se agachó y le dijo: mujer, ¿quién te acusa? Regresó a mirar y le dijo: nadie, Señor. Y Jesús dijo: ni yo te acoso. Ándate y no vuelvas a pecar. Y lo último se llama firmeza. ¿Dónde estaría esa mujer cuando Jesucristo fue crucificado? ¿Será que ella fue agradecida? Servir a otras personas es a veces amargo, porque la gente nunca está contenta con nada. Pero nosotros, mi familia, les vamos a seguir sirviendo, aunque nos paguen mal, aunque digan cosas que nos duelen, aunque nos traten de encasillar en cosas que no somos. Ustedes no saben todo lo que nos ha tocado renunciar por servir al Señor, por servirles a ustedes. Nuestros tiempos de familia, nuestros hijos. Me parte el alma escuchar que mis hijos la otra noche se abrazaron solos y los dos lloraban mientras papá y mamá estábamos aquí sirviendo a las parejas. Pero hemos decidido algo: les vamos a servir, así nos pagamos. Solo espero que ustedes puedan comprender ese temor, el sacrificio que estamos haciendo viene de parte de Dios, porque Él aprendimos a lavar los pies, que no lo merezca. Nuestro Señor Jesucristo finalizó diciendo algo. Dijo: ¿por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Entonces, la enseñanza dada a este grupo original de 12 personas no es solamente para esos 12. Es una enseñanza para todo aquel que quiera seguir a Jesucristo. Y si usted quiere seguir a Jesucristo, tiene que estar dispuesto a lavar los pies de la persona que no lo merece, aunque la persona le pague mal, aunque la persona le critique. Ustedes ya saben el grito de guerra de mi esposa. Nosotros no queremos ovejas. Queremos. ¿Qué queremos? Porque los que más se quejan y los que más critican son las ovejas. Las ovejas no son las que conquistan. Las grandes cumbres que Dios tiene para nuestras vidas. Los guerreros, sí. Y los guerreros sirven a 2 familias. No están esperando que les vengan a ver, no están esperando que les vengan a visitar, porque en el reino de Dios, como dijo Jesús, el que quiere ser grande tiene que ser el menor. En el reino de Dios, la lógica es que el mayor sirve al menor. Y si yo me considero mayor en la fe, yo tengo que servir al menor en la fe. Por eso les digo que servir al Señor exige un corazón inofendible, porque hay que ser reciente del inmaduro. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.